Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y voy a leer del versículo 24 hasta el versículo 26. Éxodo 20, del 24 al 26. Dice así la palabra de Dios. Preste mucha atención. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vea su desnudez. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia aquí en medio nuestro. Hemos podido exaltar tu nombre, adorarte. Y gracias por tu palabra, que es la que nos corrige, nos orienta, nos guía en esta vida para vivir vidas que valgan la pena ser vividas. Yo te ruego en esta hora, Señor, la unción de tu Espíritu sobre mi vida para ministrar con poder y autoridad aquello que has puesto en mi corazón. Te doy toda gloria, honra y honor en el nombre de Jesús. Amén. Hay un sentir no solamente en nuestra congregación y tampoco yo diría solamente en nuestro país, sino que hay un sentir en la iglesia cristiana en el mundo que estamos en un tiempo de necesidad de un avivamiento espiritual. Lo estoy escuchando en ministros de diferentes lugares, algunos conozco, otros no, pero que hay un sentir como que estamos precisando un despertar espiritual. Pero la única manera de tener un gran avivamiento espiritual desde el punto de vista personal, familiar, eclesiástico, como iglesia nacional y por qué no decir a nivel mundial, la única manera es a través de la búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios le enseñó a su pueblo cómo tener comunión con Él, cómo acercarse a Él. Y el altar que acabamos de leer, el altar era el lugar de encuentro con Dios. El altar es el lugar de la comunión con Dios. El altar es el lugar de la presencia de Dios. Un lugar donde se presentaban los sacrificios al Señor. Un lugar donde Dios se revelaba a aquel que estaba en el altar. Un lugar de intimidad, de comunión, de abrir el corazón al Señor. Y también el altar es el lugar de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es fundamental entender qué es este tema del altar. El altar es el lugar donde vos y yo tenemos comunión íntima con Dios, donde Dios se revela en nuestra vida, donde somos bendecidos por el Señor, donde tenemos que aprender a sacrificar cosas en nuestra vida. El altar ya era practicado por los patriarcas. Pero en realidad, en este texto de Éxodo, dentro del contexto de los 10 mandamientos, lo que está haciendo Dios es diciéndole al pueblo que también pueden construir su altar para acercarse a Dios y para tener comunión con Él. Ahora es interesante, si usted prestó un poquito de atención, es interesante ver algunos detalles del altar que nos pueden dejar enseñanzas importantes para nuestra comunión con Dios, para nuestro propio altar en la presencia del Señor. Note ahí el versículo 24 comienza diciendo: háganme un altar de tierra. El altar tenía que ser de tierra.
no era un requisito muy complicado de conseguir, porque donde hubiera tierra se podía hacer un altar. Tener comunión con Dios no es complicado, es simple, es accesible. Pastor, ore usted porque a usted Dios lo escucha, a usted también Dios lo escucha. No precisamos cosas especiales. Tener comunión con Dios es para todos, porque los ricos tenían tierra, pero los pobres también tenían tierra para edificar el altar. Los sabios e inteligentes tenían tierra, pero los ignorantes también. Los sacerdotes tenían tierra y los laicos también tenían tierra. Todos podemos construir este altar, esta comunión, esta relación con Dios. Dios quiere que todos podamos acercarnos a Él. La segunda característica que yo veo aquí, si me acompañan allí con las imágenes, la segunda característica que yo veo aquí dice en el versículo 25: si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. El altar también podía llegar a ser de piedra, pero no podían ser piedras labradas, piedras trabajadas, piedras moldeadas. ¿Qué significa esto? Que mi comunión con Dios y tu comunión con Dios, eso debe ser una comunión natural. Tiene que ser algo simple, tal cual soy. Presentarme tal cual me encuentro, sin arreglos, sin máscaras, sin tratar de aparentar delante de la presencia del Señor, sin producirme, ¿no? Como prepararme para tener allí un encuentro con Dios en el altar. No. Si es piedra, no la labren. Por lo tanto, sean simples, sean naturales. Es la manera de poder acercarse a Dios. Pero hay otra característica más, versículo 26. Y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vea su desnudez. Cuando uno está en la presencia de Dios, no suba, baje, no se enaltezca, no se sienta orgulloso, humíllese. Cuando está en la presencia de Dios, no trate de demostrar que es una persona súper espiritual, que tiene que la vida prácticamente la cristiana, la vida de taquito, porque usted ya conoce todo y sabe todo. Sea humilde, sea humilde. Cuando vamos al altar de Dios necesitamos humildad. En el Nuevo Testamento hay una parábola muy interesante donde dice que entra un fariseo juntamente con un recaudador de impuestos al templo para orar, para buscar esa comunión con Dios, para buscar la bendición de Dios. Y dice la parábola que el fariseo se levanta los ojos al cielo y le dice: gracias Dios, porque yo no soy como estos hombres que son injustos, estos hombres que son malos, estos hombres que son unos adúlteros, estos hombres que son unos pecadores. Yo ayuno, Señor, 2 veces por semana, yo siempre doy mi diezmo como corresponde. Y gracias, Señor, porque no soy como ese publicano recaudador de impuestos. Esta era su oración delante de Dios. Y más atrás dice que estaba este recaudador de impuestos, no se atrevía ni siquiera a levantar la vista y mirar al cielo, y le dice: Dios, ayúdame, porque soy un pecador. ¿Quién se cree usted que se fue con la bendición de Dios? Aquel que se humilló, aquel que no subió, sino bajó en la presencia del Señor. Pero hay otra característica más. En el versículo 24, segunda parte: ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Es importante entender, mi querido, que en todo altar algo debe ser sacrificado. Algo debe morir. En cada encuentro con Dios, algo tengo que sacrificar para que Él pueda bendecirme. Algo que está mal en mi vida tiene que ser sacrificado para que Él pueda corregirme. Algo por ahí en mi carácter que está mal lo tengo que sacrificar para que Él pueda modelarme.
algo quizás en mis decisiones que están erradas, que están en contra de su voluntad, las tengo que sacrificar en la comunión con Dios y en el altar para que Él pueda orientarme. Algo en mis actitudes que están perjudicando mi vida, algo en mis acciones que están lastimando quizás a otros. Tengo que hacerlo sacrificialmente, entregárselo al Señor, morir a esas cosas para que Dios pueda bendecir mi vida. Eran características de cómo armar el altar. Dios mismo lo estableció para su pueblo. Y sabe, Abraham fue un gran constructor de altares. En 4 oportunidades que fueron momentos especiales en su vida, él construyó altares a Dios, es decir, buscó la presencia del Señor. Y cada una de estas está representada desde que él sale de Ur de los Caldeos hasta su muerte. ¿Cuáles son estas 4 situaciones que nos dejan una gran enseñanza a usted y a mí también, por si atravesamos cosas parecidas a estas? ¿Cuándo él edificó altar? ¿Cuándo buscó la presencia de Dios? En primer altar que Abraham edificó está en Génesis capítulo 12, versículo 7. Mire lo que dice. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. Usted sabe bien que Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra y saliera de su parentela, y él debía ir a una tierra que el Señor le iba a mostrar. Y Dios le hizo una promesa maravillosa. Le dice: te haré a ti, Abraham, una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás de bendición y en ti serán benditas las familias. Y cuando llegaron a Canaán, viene la otra promesa: esta tierra es para tu descendencia. Y allí Abraham construye un altar. Construye un altar para tener comunión con Dios. ¿Qué representa ese altar? Ese altar representa la obediencia y la fe. ¿Por qué, pastor? Obediencia porque Abraham salió de su tierra y iba para donde Dios le estaba indicando, donde Dios le iba a mostrar. Y él obedeció sin preguntar, sin averiguar nada. ¿A dónde me vas a llevar, Señor? ¿Cómo es esa tierra? ¿Hay algún video que yo pueda ver cómo es Canaán? Quiero ver qué opiniones tienen en Google de Canaán. No preguntó nada de eso. Él salió en una estricta obediencia al Señor sin saber dónde Dios lo iba a llevar. Eso es obediencia. Pero también es fe. Le dijo Dios: te haré una nación grande. No tenía un solo hijo siquiera. Esta tierra es para tu descendencia, pero ahí vivían los cananeos. Por lo tanto, el altar que él construyó allí es el altar que representa obediencia, que representa fe. Y ese altar, ¿sabe? Fue construido en la encima de Moré. ¿Y sabe qué significa Moré? Significa lluvia temprana. Es decir, lo primero, antes de cualquier cosa. Cuando construimos un altar a Dios, cuando construimos nuestra comunión con Él, cuando vamos a buscar su presencia, lo primero que debemos entender es que hay que acercarse con la predisposición de obedecerlo y creer en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es imposible tener comunión con Dios sin estas condiciones. Obedecerlo, aunque a veces no comprendemos bien todo lo que el Señor nos dice, y creer en sus promesas, aunque a veces parezcan muy difíciles de poder disfrutarlas. El primer altar que construyó Abraham representa un hombre obediente y un hombre de fe. Cuando buscas la presencia de Dios, es fundamental que tengas la predisposición de obedecer a lo que Él te mande y de tener fe en cada una de las promesas que el Señor ha sembrado en tu corazón. El segundo altar que construyó Abraham está en Génesis capítulo 12, en el versículo 8. Dice: de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel,
donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Ahí está Abraham, sigue recorriendo la tierra, llega a un lugar determinado que está en el medio entre Betel y Jai. ¿Y qué hace allí? Edifica un segundo altar. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. ¿Qué significa Jai? Jai significa ruina, escombros, revuelto, desordenado. Por lo tanto, cuando él está mirando para un lado, está viendo casa de Dios, y cuando mira para el otro lado, está viendo ruinas y desorden. Y en medio de nuestro andar en nuestra vida, de nuestro peregrinar, a veces nos podemos encontrar como Abraham en el medio de situaciones que son totalmente diferentes, entre casa de Dios y la ruina. Miramos para un lado y nos damos cuenta allí de la fidelidad de Dios, vemos a Dios obrando en nuestra vida, su misericordia que se renueva cada mañana, su amor por nosotros, milagros que Él está haciendo, y todo esto renueva nuestra esperanza, nos da alegría. Pero de pronto miramos para el otro lado y vemos todo lo contrario, todo revuelto. En algunas áreas de nuestra vida como que hay escombros. En algunas situaciones de nuestra vida vemos que la situación está complicada, la familia medio se está desmoronando, la economía no está marchando bien, la promesa de Dios no se está cumpliendo en tiempo y forma que nosotros quisiéramos que se cumpla. Todo está como desordenado, todo está como revuelto. Y nos paramos en el medio y no sabemos qué hacer. Porque por un lado vemos la bendición de Dios, pero por otro lado vemos ruinas en parte de nuestra vida. No sabemos qué hacer. ¿Y qué hago, pastor? Hacer lo que hizo Abraham. Buscar la presencia de Dios. Construir un altar de intimidad con Dios. Buscar tener comunión con Dios. Este altar representa las dudas, representa la incertidumbre de no saber qué hacer. Ahí es donde buscamos al Señor y le traemos nuestros cuestionamientos. Ahí es donde tenemos que buscar a Dios cuando estamos en medio de la duda de cómo movernos, porque la situación está diferente, distinta. Tenemos que aprender a sacrificar las dudas y seguir creyendo que el Señor es fiel y que va a cumplir aquello que ha prometido sobre nuestras vidas. ¿Estás con dudas? ¿No sabes qué decisiones tenés que tomar? Construí tu altar. Busca la presencia de Dios. Él te va a guiar porque es el lugar de revelación. El tercer altar de Abraham está en Génesis capítulo 13, versículo 18. Mira lo que dice. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Manré. Allí erigió un altar al Señor. Este es el tercer altar que hace él. Y desde el versículo 14 del capítulo 13 hasta el versículo 18 nos relata cuáles fueron las circunstancias por las cuales Abraham construyó ese altar y buscó la presencia de Dios. Estaban en un tiempo bárbaro, en un tiempo de alegría, estaban en un tiempo de bendición, disfrutando la prosperidad juntamente con la familia, con Lot. Era un tiempo maravilloso, pero de golpe, de repente, los pastores de Lot se pelean contra los pastores de Abraham. Y allí Abraham, con gran sabiduría, aunque con mucho dolor y con mucha tristeza, decide separarse y le dice a Lot: elegí el lugar donde vos querés ir y yo voy a ir al lugar opuesto. Y Lot eligió el lugar de las llanuras, el mejor lugar, y Abraham fue al lugar montañoso. Y allí, cuando fue a Hebrón en Manré, levantó una tienda y construyó un altar. ¿Sabe lo que significa Manré? Significa vigor, significa fortaleza. ¿Y qué significa Hebrón? Significa alianza, significa unión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el altar que él puso y edificó allí para consultar a Dios, para abrir su corazón al Señor, representa
la fortaleza que Dios nos da en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, y el pacto, la alianza que Dios tiene con nosotros. ¿Estás pasando un momento de tristeza? ¿Estás pasando un momento de dolor? El único que no nos abandona es el Señor. ¿Estás pasando situaciones complejas, difíciles, que están entristeciendo el corazón? Así como hizo Abraham, él preparó y edificó un altar y buscó la presencia de Dios y fue fortalecido en medio del dolor y en medio de la situación difícil que estaban atravesando. Y el último, y con eso termino, el último altar, el cuarto altar de Abraham, está en Génesis 22, versículo 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. ¡Wow! Este altar que preparó Abraham, yo creo que es el clímax de la adoración, el clímax de el compromiso, de la obediencia incondicional de Abraham para con Dios. Dios le había prometido un hijo y ese hijo no llegaba. Llegó después de muchos problemas porque su esposa no podía tener, él tampoco podía tener hijos. Hubo un milagro de parte de Dios y fue un embarazo de 25 años. Porque después de 25 años, desde que llegó la promesa hasta el nacimiento de Isaac, 25 años de espera para el cumplimiento de esa promesa que Dios le había dado. Era el hijo deseado, era el hijo esperado, era el hijo amado, era el hijo que iba a dar continuidad al resto de las promesas de parte de Dios, que haré de ti una nación grande. Era el hijo, y de pronto Dios le dice: quiero que vayas hasta una región determinada, que armes un altar y que sacrifiques a Isaac, tu hijo. Yo no sé si usted logra ponerse en lugar de este hombre Abraham. Para mí es muy difícil. Porque uno puede cuestionar: Señor, ¿qué está pasando acá? Algo está mal porque me lo prometiste, esperé 25 años, estoy disfrutando del fruto de la fe, de la obediencia, y ahora lo tengo que sacrificar. Pero Abraham, dice la palabra, que edificó el altar, puso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso, y cuando iba a sacrificarlo, Dios le dijo: no, alto, no. Ahí tenés un cordero, sacrifícame un cordero. Y la pregunta es: ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Cuál es la razón por la cual Dios le pidió una cosa tan tremenda a Abraham? ¿Cuál fue la causa? Dios quería saber si él era lo más importante en la vida de Abraham. Si él era el más amado por Abraham que su hijo, que si él era el primero en la vida de Abraham. Qué altar tremendo, porque este es el altar de la consagración total, de la entrega incondicional, de la entrega completa al Señor, de la obediencia absoluta a Él. Aunque parecía una locura lo que estaba aconteciendo allí. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Estamos hablando y vamos a seguir hablando de avivamiento, vamos a seguir hablando de despertar espiritual, vamos a seguir hablando de evangelizar, de salir a las calles y ganar a personas para Jesucristo. Vamos a continuar todo eso, claro que sí, pero ¿cómo está tu altar? Porque el secreto de un despertar espiritual depende de la comunión, de la intimidad con Dios,
del altar, del lugar de la bendición, del lugar del sacrificio. Necesitamos renovar nuestro altar de obediencia y de fe. Obedecerle al Señor, aunque a veces no entendemos bien, aunque a veces obedecerle signifique cosas que no estamos acostumbrados, pero están en la palabra del Señor. Significa fe en el sentido del altar de la fe, de creerle incondicionalmente. Sí, pero yo veo que está pasando lo contrario, pero andamos por fe y no por vista. Llamamos las cosas que no son como si fuesen, dice el Señor. Por lo tanto, renovar este altar de fe, de creerle cada una de sus promesas, de obedecerlo. El altar de eliminar nuestras dudas de que si Dios está o Dios no está, si Dios quiere o no quiere. Renovar ese altar de sacrificio, donde quizás tengamos que entregar cosas que sabemos que están mal en nuestra vida, pero nos gustan y no queremos dejarlas. Pero dejarlas significa bendición para nuestra vida. Significa que la gracia de Dios va a renovarse en nuestra vida. Entrega total. ¿Cómo está tu altar? No es una pregunta para que me respondas, por supuesto. Es una pregunta para que te respondas y que puedas saber si estás dispuesto a construir ese altar. No hay excusa, ¿sabe? No es para los eclesiásticos, no es para los pastores o los sacerdotes, los rabinos, los diáconos, es para todos. Por eso lo estuve explicando al comienzo. Es para todos, es para todos. Y de tu altar va a depender la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la iglesia, sobre esta nación. Es el altar de cada uno de nosotros que va a traer el fuego del Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo está tu altar?